nosotros somos un servicio de prevención ajeno, pero evidentemente tenemos muchos, o sea, asesoramos a muchos sectores del tejido empresarial, pero en esta ponencia nos vamos a centrar un poco en el sector básicamente primario. Yo provengo de la delegación que está en Lleida, entonces allí el sector que predomina es el tema agrícola en toda su extensión, o sea, tanto lo que es tema de recolección como también tema de comercialización. Básicamente lo que hace años que vamos detectando es un poco las características y la problemática de este sector. En principio, lo que detectamos es una temporalidad del personal, es decir, trabajadores que trabajan una semana, un día, 3 meses, 2 meses, o sea, hay mucha temporalidad. Luego, lo que también detectamos es el hecho de el tema del idioma y de las culturas de estos trabajadores. Esto a nosotros realmente es una problemática o una característica muy específica. Es decir, nosotros nos encontramos trabajadores, básicamente, bueno, años A eran muchos trabajadores magrebíes, hoy día es del mundo mundial. Hay trabajadores que no hablan absolutamente nada de español, que incluso no entienden ni leen su propio idioma, con lo cual esto también nos hacía pensar cómo poder dar esta formación en prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y luego también nos encontramos en empresas muy pequeñitas, empresas de un agricultor que durante la época de recolección tiene un trabajador, 2 trabajadores, o bien empresas que durante la época de recolección pueden llegar a tener 300 trabajadores, tanto en recolección como en centrales hortofrutícolas. O sea, aquí hablamos también de todo lo que sería ya la propia comercialización y el propio almacenamiento de los frutos. Básicamente, sí que es verdad que en un momento pensamos, desde el Servicio de Prevención, de intentar crear algún tipo de formación online. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para poder llegar pues, a la mayoría de trabajadores o incluso debido a la temporalidad, a la corta temporalidad de estos trabajadores, pues nos iría bien algún tipo de formación, evidentemente que nosotros no podamos dar al momento, porque muchas veces se incorporan trabajadores y luego al cabo de 2 días estos trabajadores ya no están. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente teníamos un problema, que era la infraestructura. La mayoría de empresas, sobre todo las agrícolas, no tienen infraestructura de casi nada, es decir, tienen almacenes agrícolas donde guardan sus vehículos, sus equipos de trabajo, pero no hay unas aulas y no hay un tema tecnológico que podamos intentar aplicar. Evidentemente, un poco es lo contrapuesto que nos ha explicado nuestro compañero, ¿no? Luego, también dar la formación puramente académica, es decir, lo que decíamos antes, que sentarnos en una silla, pegar el rollo al trabajador y irme. A ver, evidentemente nosotros lo que hacemos es un poco, a veces, los dos aspectos, es decir, damos una formación más o menos académica, dependiendo de nuestros trabajadores, de nuestros alumnos, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque primero lo que observamos es un poco qué tipología de personal tenemos delante de nosotros, ¿vale? Y en según qué casos sí que podemos dar una parte formación, podríamos decir, puramente académica, y en la otra lo que sí que damos es una formación más práctica. Muchas veces, o la mayoría de veces, son los dos tipos de formación. Nuestro técnico se desplaza a la finca, a la central hortofrutícola. Entonces, básicamente lo que se hace es tener una interacción, una puesta en marcha, una colaboración muy directa con el empresario o con los mandos intermedios, dependiendo de la tipología de empresa, y el propio empresario nos explica qué trabajadores nos vamos a encontrar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos hemos encontrado en caso que tenemos trabajadores polacos, por ejemplo. Evidentemente nosotros no hablamos polaco. ¿Qué pasa? Que siempre hay algún
responsable de grupo, que es trabajador muchas veces o bien temporal o bien que ya ha trabajado años antes. Este trabajador habla nuestro idioma, este trabajador está formado por nosotros y este trabajador nos ayuda a hacer traducción, ¿vale? O sea, lo que hacemos que es que en principio nos apoyamos con el trabajador ya formado para poder impartir una formación, porque es que si no, no nos entienden. Esto nos hemos encontrado trabajadores polacos, trabajadores chinos, trabajadores magrebíes, trabajadores de color, que evidentemente no hablan ni entienden nada de nuestro idioma. ¿Qué pasa? Que el empresario evidentemente nos pone en antecedentes, pero muchas veces nos ponen antecedentes cuando llegamos en la zona a dar la formación. O bien también nos encontramos con la problemática de las culturas diversas y de las etnias diversas. Es decir, muchas veces son trabajadores que tienen un cabecilla. Nos encontramos, por ejemplo, en una anécdota así curiosa, un grupo de trabajadores gitanos, que evidentemente pues siempre hay un cabeza de grupo o a veces incluso el patriarca, y este señor es el que nos ayuda muchas veces a organizar la formación a esos trabajadores, porque evidentemente estos trabajadores pues tienen que tener una formación y tienen una formación práctica, teórica, a veces cuesta mucho, pero más práctica. Nos ayudamos también nosotros en el tema del lenguaje no verbal. Estoy hablando ya de un sector muy primario, de trabajadores que evidentemente tienen unas dificultades incluso de entendimiento, dificultades incluso de saber estar muchas veces, porque no están acostumbrados a sentarse en una silla y a que nosotros les peguemos algún rollo, y entonces tenemos que captar su atención. ¿Qué pasa? Que el hecho de que interaccionemos o que nos ayude el propio empresario, evidentemente esto nos ayuda mucho a dar la formación. Nos encontramos también con trabajadores que sí que han estado formados ya, que han estado formados por nosotros años anteriores o bien que han estado formados en otras empresas, ¿vale? Muchas veces, cuando hablábamos antes del tema de la pedagogía, evidentemente lo que nosotros intentamos desde nuestro servicio de prevención es que nuestros técnicos empaticen, o sea, sean empáticos con el propio trabajador y evidentemente creen un vínculo, que el trabajador escuche, que el trabajador entienda lo que le estamos explicando y que el trabajador se sienta partícipe de esta formación, que no sea un mero rollo, mira, ponte las gafas, ponte la crema protectora y ponte el no sé qué, sino que realmente el trabajador se sienta importante también del tema preventivo, de la cultura preventiva. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cuando a una persona le explicamos el por qué se tiene que poner unas gafas o el por qué lo que sea, esta persona pues se culturiza en este sentido. Entonces, una vez nosotros damos la formación, evidentemente muchas veces a pie propiamente de finca, a pie de máquina clasificadora de una central hortofrutícola, estoy hablando ya de un sector, del sector más primario, ya no hablo de trabajos específicos como antes decía Adelina, tractoristas, carretilleros, frigoristas. Esto ya es, lo dejo para hablarlo después si queréis. Pero básicamente esta tipología de trabajadores lo que intentamos es que entienda y comprenda. ¿Qué hacemos nosotros para hacer esto? Muchas veces nos acompañamos, si tenemos una instalación, pues con algo de tecnología, unas proyecciones, ¿vale? O si no, lo que les damos son unos manuales de formación, pero evidentemente, pues como un poco, como vais a ver aquí, ¿vale? O sea, es puramente, o entendemos nosotros, algo que el trabajador entienda, ni una letra. Simplemente el manual, hemos hecho un resumen, el manual es más amplio, pero sí que lo que ponemos es, por ejemplo, pues en el campo, pues cuidado con las insolaciones, la gorra, las picaduras de insecto, el calzado,
etcétera. Y luego, para los trabajadores, evidentemente también distinguimos trabajadores que entienden el idioma, que hablan, que están acostumbrados a leer, les damos una tipología de manual, y para los que no, lo que hacemos es presentar una tipología de manual como veis aquí. Es decir, qué es lo correcto, qué es lo no correcto, ¿vale? Esto, evidentemente, conlleva pues, que el trabajador se siente, que entienda, que pregunte a veces, pero siempre nos apoyamos con el empresario y con los interlocutores que nosotros previamente hemos formado y que hablan el idioma de los trabajadores. Luego también, ¿cómo observamos nosotros que esos trabajadores entienden? El técnico no hace una formación solamente, sino que el técnico aprovecha para hacer visita, para quedarse con los trabajadores y, si es necesario, pues visualizar cómo recolectan esos trabajadores o cómo trabajan en la máquina o cómo realizan sus tareas, y ver si evidentemente han entendido o no han entendido. Y así un poco, aparte de evidentemente el manual que quede por escrito delante posiblemente de una inspección de trabajo para que todo quede documentado, también nosotros observamos el hecho de que esos trabajadores trabajen en condiciones y trabajen con seguridad. Antes también ha salido el tema de las ETTs. También es verdad que cada vez en agricultura, o sea, en la parte agrícola, nos encontramos con más ETTs. Nosotros lo que hacemos es no distinguir. Cuando vamos a hacer una formación, el empresario nos avisa, mira, habrá trabajadores de ETT. Pues lo que hacemos es coger más manuales, coger más exámenes y hacer una formación conjunta. Evidentemente no distinguimos. ¿Por qué? Pues porque entendemos que ese trabajador está en el puesto de trabajo que el empresario, o sea, en la empresa que nosotros tenemos, que nos contrata a nosotros como SPA. Entonces, lo que hacemos es esto, no hacer una distinción, simplemente pues, abordar, evidentemente, pues el hecho de que hay más trabajadores. Luego también es curioso porque nos hemos encontrado muchas veces con trabajadores ya reincidentes, o sea, trabajadores de temporadas anteriores, que nos vienen al propio técnico y nos dicen, mire, señorita, porque siempre nos llaman así, señorita, me pongo la crema protectora. Además, es verdad que cada vez constatamos más que los agricultores tienen crema protectora, es una anécdota, ¿no?, esto, pero tienen la crema protectora con su dosificador y a disposición de los trabajadores. O bien que algún equipo de trabajo, mire, señoritas, que me parece que esto se ha roto, pues, sobre todo en las escaleras, ¿no?, en los bancos de trabajo, pues que se rompen. Pues el trabajador es el que detecta muchas veces esa deficiencia y eso también se comunica al empresario para poder subsanar la deficiencia. Es decir, en principio, como servicio de prevención ajeno, sí que es verdad que tenemos multitud de sectores y multitud de puestos de trabajo, pero cada vez se intenta más lo que sería especializar una formación acorde con el alumno, es decir, hacer lo que decíamos en educación, en enseñament, pues un currículum adaptado, ¿no? Es decir, adaptar las necesidades y adaptar la tipología, porque evidentemente es muy complicado a veces dar una formación a personas que no te entienden de nada, realmente es complicado porque además te dicen sí, sí, ¿me has entendido? Sí, sí, y es no, no. Entonces, evidentemente, eso también, pues bueno, se intenta ir un poco más allá y evidentemente hacer un énfasis y hacer una correlación, hacer una integración, porque así es lo que realmente se intenta hacer, de lo que es la tipología del trabajador con el propio trabajador.